Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Paimón, digo Andrés. Mi nombre es Pablo. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Este es el primer episodio de nuestro especial Octubre Lúgubre, súper creativos. Estamos cabrones para las rimas, güey. Pinches poetas, güey. Y hoy vamos a repasar pues, por los anales de la historia para analizar el género del terror y su evolución desde su incepción hasta nuestros días. Pero bueno, antes de comenzar, este podcast lo pueden escuchar en YouTube y su plataforma favorita de podcast. Y si les gusta lo que hacemos aquí, consideren seguirnos y suscribirse en donde sea que nos escuchen. Y si quieren estar al tanto de los episodios que vayamos sacando, síganos en Instagram como Cinescopio Podcast. Se los agradeceríamos muchísimo. En verdad que sí. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, directito a lo que es el género del terror. Antes de empezar con los orígenes y todo esto, el género del terror a mí me gusta mucho porque siento que es muy mugroseado por mucha gente. Pero cuando lo analizas, de todo el trasfondo, el subtexto que tiene y la razón de ser es muy muy necesario, y la verdad que el cine no sería ni cerca de lo que es, ni tendría el impacto cultural que tiene y popular si no fuera por el cine de terror. Porque en mi opinión, no sé cómo lo veas tú, Pablo, pero el miedo es de las emociones más puras que hay. O sea, es quizás la emoción más pura. Sí. Porque el miedo lo tenemos siempre. Siempre algo nos genera pavor, nos genera ansiedad, nos genera pánico, aversión. Entonces, el plasmar esas emociones y generarlas en la audiencia se me hace algo que por eso resuena tanto en nosotros. De hecho, el género de terror, sin temor a equivocarme, es de los géneros más redituables en el cine. Sí, es cierto, es cierto. Y por eso está tan, digamos, a veces es tan mugroseado, porque si hay muy, muy malas películas ejemplares de cine de terror. Pero y casi todas son exitosas, porque sigue existiendo ese terror tan, digamos, barato. Estos conocidos como jump scares, que te asustan, son escenas bien pendejas que no tienen a lo mejor sentido en la trama, pero que lo único que quieren hacer es asustarte. Y lo logran. ¿Y por qué tienen tanto éxito? Porque a la gente le encanta salir a asustarse. Entonces... Sí. Ese miedo les gusta sentirlo. Les gusta sentir ese miedo sabiendo que no va a pasar más allá de ese sentimiento de miedo temporal, ¿no? O sea, no te puede pasar nada en verdad. Pero esa es mi opinión. O sea, el género de terror me gusta mucho por la pureza que tiene. Te voy a ser honesto, Andrés. A mí el género de terror es el que menos me gusta de los géneros de película. Pero mira, pero por lo mismo, creo yo. También yo porque lo mugroseo mucho, porque hay tantas películas malas de terror que no puedo. Pero cuando hay una película buena de terror, es wow. Son extraordinarias, claro. No, y por ejemplo para mí, te digo, porque me gusta mucho toda la construcción del guión, cómo lo hace para transmitirte el mensaje. Y el arqueotipo de lo que es una película de terror es siempre el aislamiento y el conflicto entre las personas. Claro, siempre va a haber un monstruo, claro, siempre va a haber una enfermedad, o siempre va a haber algo fuera de ahí, algo extremo. Puede ser un zombie, puede ser un vampiro, puede ser un demonio, puede ser lo que sea. Pero lo que me agrada es que es tan versátil el género de terror que puedes convertir los diferentes personajes, los diferentes temas recurrentes, y sigues teniendo el mismo efecto, que es lo como dijiste al principio. Es el terror, el miedo. Y entonces puedes utilizar analogías, puedes utilizar metáforas, puedes utilizar todo este tipo de diferentes temas que en una película a lo mejor de drama batalla, porque como el drama es tan abierto. Tiene que ser más, en el cine de terror, siento que por allá vas, que se puede tomar muchas más libertades con la realidad y con lo que es posible o no. Entonces... digo, son cómo se cuentan las metáforas y las alegorías desde siempre, a través de fábulas, de cuentos, con personajes que no existen, pero que son maravillosos, son fantasiosos. Entonces es un vehículo excelente para contar un buen mensaje. Es un vehículo excelente para meterle su texto, el cine de terror, porque se puede tomar estas libertades que un drama centrado en lo real no. Sí, y fíjate, y antes de empezar, a mí lo que me impresiona de las películas de terror, las buenas,
ponte a pensar nomás, ¿qué da más miedo? ¿Leer un libro de terror o ver una imagen, por así decirlo, de terror? Te pones a pensar, en realidad el libro es el que te da más terror. Es el que perdura, es el terror que perdura, digamos, que se queda ahí. Sí, porque es el que tú te imaginas de acuerdo a tus propios miedos, lo internalizas y dices, ay, porque el mismo hombre lobo que a mí me da miedo, por ejemplo, de algún libro de Stephen King, a ti no te va a dar miedo si te lo describo, si te lo dibujo. A mí me da miedo, a ti tal vez no, pero tú tal vez me describes a Carrie y dices, es que esto me da ansias, a mí no, etcétera. Puede ser diferentes. Claro. Pero para que una película colectivamente haga que toda una generación se asuste, wow. De acuerdo. Eso es genial. Así es. Bueno, entonces entremos de lleno en la historia, nomás antes, con tu permiso. Coronitas. Sí, traigo una coronita para hacer más ameno el rato, pero bueno. Entonces, el género de terror se remonta hasta la última década del siglo XIX, en los 1889, 90, con Georges Méliès, que Georges Méliès es, digamos, el primer cineasta. Entonces, desde Georges Méliès, desde el origen del cine, existe ya el género de terror. Claro que era muy diferente, eran imágenes, digamos, tenebrosas, y hasta ahí, porque era un cine mudo, recordemos. Entonces, Georges Méliès, segundo de Chaumont, un también cineasta español, y en Japón empiezan con estas películas mudas y adaptan obras clásicas de Mary Shelley, de Bram Stoker, que es Drácula, y poemas de Edgar Allan Poe, porque entonces es un terror muy gótico, basado muchísimo en literatura. Sí, de hecho es como que es un intento de traer a todas esas historias que siempre han sido populares en la sociedad, la intentan traer al cine, a la pantalla grande, es como yo lo veo, ¿no? Claro, sí, porque recordemos que no existe cine antes de estos tiempos, no existe, este es el nacimiento. Entonces, no tenían, como ya en trabajos subsecuentes que tienen inspiración de cine de terror antes de ellos, aquí no. Entonces, ¿qué era lo que les genera terror? Pues cuentos de historias literarias, poemas como Edgar Allan Poe, lo que son estas obras clásicas literarias. Entonces, así es como nace el género de terror. Y bueno, de ahí continúa todo este terror, este cine mudo, imágenes tenebrosas, y es en 1911 cuando se hace El Infierno, que es una adaptación de la parte del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y esta película tuvo un gran éxito internacional, entonces se puede decir que es el primer blockbuster en la historia. Un blockbuster es estos super éxitos globales en taquilla, ¿no? Entonces es el primer blockbuster en la historia, y hasta la fecha algunos críticos la consideran la mejor adaptación de un trabajo de Dante. Wow. 110 años después, casi. Sí. Entonces viene este parteaguas en la década de los 1910, y luego ya empezando la década de los 20, llega justo terminando la Primera Guerra Mundial, llega el expresionismo alemán con el gabinete del Dr. Caligari. Que esta se puede decir que es una precursora del cine de arte, porque ya aquí trae un poquito más de subtexto. Ya no eran nomás puras imágenes, ya buscaba transmitir emociones a través de un poco más de historia, de personajes. Entonces, esta se pudiera decir que es la verdadera primera película de terror, porque también introduce temas recurrentes, tropes del género, como que luego se volvieron marca registrada, ¿no? Como los giros argumentales, así, sorpresas, digamos, el narrador poco confiable, que de hecho este tema recurrente se usa en drama, se usa en todo, en realidad, hasta en comedia, y también ya se usan expresiones, personajes e imágenes que inspirarían el terror por décadas a películas subsecuentes, ¿no? Sí, y de hecho creo yo que eso es lo suave de este tipo de películas. Por ejemplo, el del gabinete del doctor Caligari. ¿Calgary o es Caligari? Calgary, ¿no? Creo que se pronuncia Calgary. Calgary, se dice el equipo de fútbol al menos. Sí, o sea, lo que me agrada de ese tipo de películas es que a pesar, o sea, como esta película fue la que impuso los diferentes temas recurrentes, también es donde empiezan estos directores alemanes y pues todos los que trabajan en eso
a hacer todos estos experimentos de cámara, a utilizar todo este tipo de cinematografía, o sea, donde el drama no iba, porque el drama lo que necesitas es ver la emoción de los actores y los puntos de perspectiva. Estos intentan darte giros de la cámara, darte que, por ejemplo, la cámara invertida o de qué parte, claro, para hacerlo, de asustarte, ¿no? Y, por ejemplo, me llama mucho la atención que esta película tenía tan bajo presupuesto que aparentemente no tenían dinero, güey, para pagar la luz, güey. O sea, debían dinero de luz. Entonces lo que hicieron, que era la alternativa barata, era pintar las sombras, güey. O sea, que la CFE también le subía la tasa bien cabrón desde entonces, haciendo las suyas. Sí, desde entonces. Pero entonces dicen que lo chistoso es que esta elección de hacerla de bajo presupuesto de esta forma, en realidad la transformó en una como... ¿Cómo te diré? Como surrealista, claro, la imagen de la... Entonces terminó... La acabó enalteciendo, ¿no? Ajá. Entonces, de aquí salen todas estas diferentes películas también. Por ejemplo, para mí la más icónica también de esos tiempos es Nosferatu, que salió en el 22. Sí, o sea, los monstruos, ¿no? Con que empiezan... Ajá, sí, los monstruos, que Frankenstein, que hasta el Jorobado de Notre Dame, Fantasma en la Ópera, hasta trabajos de Víctor Hugo y así, ¿no? Y muchos de estos personajes son pues los deformes y que personajes grotescos y... De nuevo, todos estos tienen como sus raíces literarias, pero ahora son traídas al cine, entonces tienen que hacerlo grotesco para que te lo imagines feo, ¿no? Para que te lo veas de esa forma. Para que dé miedo, exacto. Ajá. Sí, sí, porque sí, un cine que basa muchísimo en su terror en imagenología, ajá, en lo que te hacen ver. Y de hecho en el 28 es cuando sale The Man Who Laughs, el hombre que ríe. Uh-huh. Y esa es la mayor inspiración para The Joker. O sea, el Joker existe por esta película del hombre que ríe. Que fíjate qué interesante. Es, o sea, una emoción como la risa. Ajá. De que es jovial, es alegría, es felicidad. Qué tan perturbante puede ser cuando una persona no deja de reírse. Hijo. Y eso lo vimos últimamente en la de Joker de Todd Phillips. Ajá. Que cuando se ríe es incómodo, es perturbante. Sí. Entonces es totalmente una emoción contrastante que logra el mismo efecto. Ajá. Entonces de aquí es donde viene el personaje de Joker. Y también aquí es donde sale la primer película de terror hablada, que se llama The Terror, el terror. Uh-huh. Entonces también un parteaguas, aquí se genera ya la primera película, ya donde pueden mostrar sonidos. Fíjate, y eso es lo chistoso, porque ¿cómo puedes asustar a gente? Imagínate tú, no tienes sonido, ¿cómo asustas a gente? Apaga ahorita ponte a ver una película de terror de las típicas, ¿no? Apágale el sonido. La verdad es que ni te da miedo los jumpscares, tampoco. Para que en esos tiempos asustaran a toda la gente como tal, sin sonido, era un arte. Y ahora que empieza el sonido... Claro. Sí, y ahora que empieza el sonido, ahora es como decir, bueno, vamos a agregarle un plus, vamos a hacerle un agregado. O sea, en esos tiempos totalmente no era eso. Y bueno... Como bien dijiste, este cambio de contraste de todo, a mí se me hace que por eso, para decirlo en palabras simples, ¿verdad? Porque cuando dices, expresionismo, te imaginas así como un monóculo y hablando de la historia del arte y todo. Sí. Pero es nomás expresionismo porque en realidad esta época, como bien dijiste, esto fue después de la Primera Guerra Mundial. Esto significa que solo expresaban el ánimo o el humor de la época. O sea, estas personas... de esta época eran pesimistas, vieron todos los horrores, güey, y la devastación de la Primera Guerra Mundial, o sea, imagínate, todos los soldados volviendo. Y qué curioso que viniera de Alemania, ¿no? De los mayores exponentes en esta década. Exacto, güey. Entonces, por eso era tan súper popular, porque, pues, primero que nada eran películas tipo baratas, entonces, pues, para la gente era lo que iban a ir a ver, y lo querían ver cosas que les asustaran, cosas que valían la pena, cosas que no se quedan dormidos en el cine. Y pues las de terror llevaban ese hueco. Claro. Y luego pues viene la década de los 30, ¿no? Que después viene que la crisis, la depresión y pues todo esto todavía posguerra. Pero para estos tiempos empieza también a estar los nazis en Alemania. Claro, empieza el nazismo en la última década de los 30, la última mitad, digamos. Sí, entonces empiezan muchos de estos mismos cineastas alemanes que tenían ascendencia judía o simplemente estaban en contra de la ideología nazi. De matar a millones de personas. Exacto, obviamente, ¿no? Por sus huevos. Entonces, pues ellos escapan
¿Y quién los contrata? Hollywood, y en ese entonces pues era Paramount y MGM, y creo de hecho hasta compraron el estudio y como la organización alemana para poder traerse a todos estos emigrantes, por así decirlo, de alemanes. Entonces pues Hollywood se beneficia de todo este adelanto que tenían ya los alemanes. Todo este éxodo. Exacto, se apoderaron de eso, del, ¿cómo se dice? Como del drenaje de cerebros, ¿no? De todo eso. Entonces los contratan en Hollywood y se pues benefician de todo esto, ¿no? De los monstruos. Sí, claro. De hecho, Universal, fíjate, entonces ya existía Universal. Sacó 21 películas de Frankenstein, Drácula, La Momia, El Hombre Invisible, en lo que es considerada pues la década, la era dorada del cine de monstruos. Los 30 fueron totalmente cine de monstruos. Fue la era dorada donde se crearon todas estas franquicias que hasta la fecha se siguen adaptando. Todavía, güey. Y se han adaptado 3-4 veces cada una. Ajá. Y también es como digamos, el preámbulo al... como digamos que son como los Avengers, como el universo extendido de Marvel. Sí. Este es el universo de monstruos de Universal. Es el Suicide Squad del Porque tiempo, luego ¿no? lo hacen crossovers y todo este rollo. Ajá. Entonces, cuando entran en los 40s, como vienen de un éxito tan rotundo, siguen haciendo secuelas, siguen haciendo spin-offs de los monstruos, pero con muy poco éxito porque la gente ya está harta. Y fíjate, esto me encanta que el terror, el género de terror el cine es un espejo de nuestra realidad y de nuestros tiempos. Sí. Porque fíjate, adelantándome un poquito, pero fíjate cómo son los ciclos, ¿no? Llegan todos estos de monstruos, la gente le encanta, se hartan, es un fracaso y evoluciona. Ajá. ¿Y qué pasó luego en los ahorita lo decimos, porque pasó en los 70s y en los 80s? Todos estos slashers que la gente le empieza a encantar, Halloween, Hellraiser, Viernes 13, Chucky, todo esto, a la gente le encanta. ¿Y qué pasa? Lo sobreexplotan. Existe todas estas secuelas y precuelas malísimas, unas mierdas asquerosas, y la gente se harta y se muere el género. Ajá. Y evoluciona. Uh-huh. Evoluciona el arte, evoluciona el género de terror. Y luego regresan otra vez, pero mejorados ya con elementos de esta evolución. Entonces ahí me adelanté un poquito porque hacía este comentario porque se me vino a la mente. Pero entonces, como mencioné, en los 40s es cuando vienen todas estas secuelas del éxito de los 30s y naturalmente fracasan. Aunque es cuando en el 41 se presenta The Wolfman. Uf, excelente película. Que es considera una gran película y es aparte un éxito en taquilla y crítica. Entonces todavía hay como que luz al final del túnel. Sí, de hecho yo Andrés, yo sí me chuté la de la de Drácula de Bela Lugosi, la de Frankenstein de Boris Karloff. Porque nos chutamos un chingo de películas que ya hemos visto y nuevas para... Por cierto, no he podido dormir en un mes, güey. No, fuera de pedo, güey. El otro domingo me aventé la de Hereditary, la de Midsommar, The Blair Witch Project y la primera de Halloween. Todas en un domingo, así me valió madre, no hice nada. Güey, soñé que mataba a un cabrón con un cuchillo así en la noche. O sea, soñé, güey, me desperté y dije, no seas mamón, güey. Le bajé a mi pedo ya después, güey, pero sí dije, ¡ala! No, es que sí está intenso, güey. Pero, mira, bueno, estas películas... pues son ya viejas las que, te digo, las de estas de Boris Karloff y Bela Lugosi y Lon Chaney. Que Lon Chaney es, haz de cuenta, el Patrick Wilson de esos tiempos. Él sale en todas las películas de terror. Ándale, que El Conjuro, Insidious. Y estas películas, si las pueden ver, son joyas. Creo que las puedes encontrar a veces en internet. ¿La champaña ya salió o qué? No, pero te digo, me gustan mucho porque son personajes muy trágicos también. O sea, si ves las historias en las que se basan, son muy trágicas. Pero lo que me agrada, como bien dijiste ahorita, es que todas estas películas reflejan los miedos de esos tiempos. Y adivina cuál era el miedo de esos tiempos, güey. Hitler. Ajá, los nazis. Pero dices, ¿cómo se reflejan esos tiempos? Porque en esos tiempos no había redes sociales. Allá era de que todo lo que te presentaban los ¿cómo se dice? Las noticias. ¿Y cuáles eran los miedos representados? En Hitler. ¿Y cuáles eran el miedo? El volver a una guerra, otra guerra mundial. Y Hitler representaba eso. Y fíjate qué curioso, todos estos monstruos actuaban solos. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, porque ellos manipulaban, hacían, se aprovechaban de las víctimas. No eran secuaces, eran los que mandaban. Ajá. Pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial,
porque todo el mundo estaba peleando, al menos en de Estados Unidos y en Europa, pues empieza a bajar el cine en general. Pero también poco después, como que a mí se me figura en lo personal que el terror perdió su estilo porque vieron que la realidad era mucho más aterrorizante con los campos de concentración, que dijeron, pues ¿cómo asustamos a la gente? Y como que la gente no quería ser asustada. Uh-huh. Entonces muchas de estas películas que de antes, como El Hombre Lobo, Drácula, pues nomás las retomaron, güey, y les hicieron, haz de cuenta, secuelas, pero que parecían casi parodias, güey, de que la casa de Drácula, el hijo de Drácula, el primo hermano de Frankenstein. Sí. Claro, la saga esa de Abbott y Costello. Ajá. Digamos, no se abandona el género de terror porque es tan necesario, vuelvo a lo mismo, es tan relevante. Ajá. Pero se le quiere dar este tinte comédico, que de hecho, curiosamente, el terror y la comedia son los dos géneros que más congenian, son como hermanos. Ajá. Porque es una línea muy delgada, porque si haces algo demasiado... O sea, caminas, cuando haces un cine de terror, caminas por una línea muy delgada. Sí. Si te vas hacia un lado, puede ser de plano brutal al punto de ser ofensivo o ser asqueroso que no quieres saber nada. Pero si te das poquito al otro lado, les va a dar risa. Ajá. Con lo que les querías dar miedo. Entonces es muy difícil hacer cine de terror. Pero bueno, lo que quería decir es que aquí, al ver toda esta... pues, otra guerra mundial, todo este conflicto global, se le busca al cine de terror darle este tinte comédico con Abbott y Costello, modificarlo un poco, decir, bueno, ok, hay que asustarlos, pero también hay que hacerlos reír, hay que hacerlos que se olviden un poco el terror y que por un momento piensen que esto es lo más tenebroso que existe. Porque la realidad es mucho peor. Sí, exacto. Y, por ejemplo, los que no saben quiénes son Abbott y Costello, es como si fueran los tres chiflados o que el gordo y el flaco. Uh-huh. Por ejemplo, en México sería como las versiones de Inspector Chabelo contra Drácula o contra las momias. No diría el santo, pero es más bien como Inspector Chabelo. Leyenda el santo. Leyenda. El gran santo. Y el Blue Demon. Una riata del santo, el mascarado de plata. Oye, pero bueno, y luego llegan los 50, ¿no? Y viene la Guerra Fría, güey. O sea, ¿qué es la Guerra Fría? Que los rusos, las experimentaciones, los... Holocausto nuclear. El holocausto nuclear. O sea, esto es ciencia ficción por naturaleza. Y cuando se mezcla, así como bien dijiste que comedia y terror, el terror es bien versátil, güey. Puede ser terror dramático, puede ser terror de comedia, pero también el terror de ciencia ficción, que creo a mí es de lo que más me gusta. En el género de terror. Pero empieza todo esto porque empieza a traer historias de que científicos locos o cosas que resultan del holocausto nuclear, ¿no? Sí, experimentos fallidos y todo esto. Sí, que el espacio y que los aliens y todo esto. Y por ejemplo sale, que es una de las más típicas, que creo Guillermo del Toro dice que es una de sus películas favoritas, que es el monstruo de la Laguna Azul. Y este monstruo salió de base porque pues la laguna se contaminó, güey. Y que por medio de la ciencia y la radioactividad, entonces por eso es tipo de género, ¿no? Sí, y yo creo que, hablando de radiación, obviamente va de la mano el personaje más icónico que es Godzilla de Toho. Claro. Que es cuando surgen todas estas películas de Godzilla, sí. Que también es una criatura que fue creada por toda esta devastación nuclear, todos estos experimentos. Y entonces digamos que es como una fuerza de la naturaleza que viene a pagárselas, ¿no? A cobrar los platos rotos, ¿no? A que paguen los platos rotos la humanidad por lo que han hecho. Ajá. Y es una forma de mostrar a la naturaleza, devolviéndole la chinga que le han metido los humanos, devolviéndosela a la gente, sí. ¿no? Entonces es todo de que devasta ciudades, mata a cientos de personas, porque Godzilla generalmente es personificado como un héroe. Ajá. Pero Godzilla es un antihéroe. No es su intención en sí matar a la humanidad, pero también le vale madre. O sea, es de que, bueno, si se mueven, pues me vale madre, pero como que medio les tiro para. Uh-huh. Entonces, es esta forma de decir de que la naturaleza está siendo abusada desde entonces, fíjate, y de que, pues, estamos mal, ¿no? Al hacer esto. Sí. Y bueno, también es aquí en los 50 donde empieza ya, digamos, estos tiempos posguerra, donde ya hay adolescentes en las películas de terror. Pues son los baby boomers, ¿no? O sea, pues, chorro de bebés que ya crecieron, ya son adolescentes. Sí. Entonces ya empiezan a meter adolescentes ahí para atraer más gente a taquilla, gente joven. Uh-huh. Y bueno, aquí llegan ya los 60s, que
para mí es una de las décadas más importantes en el cine de terror. Estoy de acuerdo. Porque aquí es donde nacen 3 subgéneros que son a la fecha importantísimos y que han sido de lo más importante en el cine de terror, que es el subgénero slasher, con Peeping Tom, que contrario a lo que mucha gente cree, que Psycho es la primera película slasher, no, es Peeping Tom, que sale el mismo año, en el 60, pero Psycho es la primera película de alto perfil, sí, que en la que existe este personaje de slasher, ¿no? Este asesino. Ajá. Y también es de alto perfil porque es Alfred Hitchcock, quien maestro. es el maestro del suspenso, ¿sí? Prácticamente quien inventó los thrillers y el suspenso en el cine. Ajá. Y él cimenta el género, ¿no? Lo que son los slashers. Y aquí hay una evolución muy importante que me gusta mucho. Aquí también trae algo nuevo Hitchcock, porque Hitchcock es el maestro del suspenso, no de terror exactamente, pero ya había hecho Rear Window, ya había hecho Vértigo, entonces películas que a mí me encanta Alfred Hitchcock, y me mama. Sí, no. Entonces trae esto que ya trae el de suspenso y todo eso, y busca darle evolución al género mediante el terror psicológico. O sea, ya no es nomás imágenes feas, ya no es, sino aquí ya él busca llegar a miedos más profundos que con solo las imágenes perturbantes. Ya existe todo esto. Por ejemplo, Norman Bates, que es una persona normal, es digamos un lobo en ropa de cordero. Ajá. Es una persona muy amable, pero que pues, también tiene secado el cuerpo de su mamá allá arriba, entonces, digo, en el sótano. Entonces, y un claro ejemplo de esto es The Birds, Los pájaros. Es una película icónica de él de terror que vino después de Psycho. Sí. Que aquí ya, si te fijas, son pájaros. Y dices, pájaros, pues, que pinche me van a dar los pájaros. Que tiene miedo, ajá. Pero cuando la ves, güey, ves que son una fuerza imparable porque viene toda la parvada y rompen ventanas, se meten por las chimeneas y, digo, un pájaro es infinitamente superior en velocidad a una persona. Entonces, si quieres escapar de un pájaro, no te le escapas ni madre. No. Entonces, imagínate cuando te atacan 200. O sea, entonces, o sea, ¿qué haces, güey? No, hombre. Entonces, pues una abeja, ¿no? Ajá. Claro, entonces, tío, viene Alfred Hitchcock a revolucionar el género. Y luego también aquí es cuando ya empieza a nacer el género. Y ahí llevamos uno, el slasher. Luego nace el género de lo paranormal y lo supernatural, que es para expresar el miedo a lo demoníaco. Porque esto no sé, por precisamente la iglesia dominando tanto la cultura y el arte. Sí. Aquí es cuando empieza a perder las riendas, gracias a Dios. Y... bueno, no lo dije con esa intención, pero salió bien. Entonces empieza a perder control sobre la creatividad. Entonces viene todo, ya por fin empiezan a expresar el miedo a lo demoníaco con como The Innocents en el 61 y Rosemary's Baby en el 68. Que me encanta Rosemary's Baby, creo que es mi película favorita de terror. Güey. Creo que es, no sé si es mi favorita, pero sí es de mis favoritas. Ajá. Entonces viene todo esto del miedo a lo paranormal, lo supernatural, con énfasis en los demonios. Y nace el género zombie, que ha sido redituable hasta la chingada. Es el género que más vende los zombies. A pesar de lo inverosímil que parece ser, hay mucha gente que cree que sí puede haber un apocalipsis, que estamos así a media hora de un apocalipsis zombie. Entonces nace el género zombie con Night of the Living Dead a manos del gran George A. Romero. Sí, güey, George Romero. Güey, a mí Night of the Living Dead, te lo juro, güey, cuando la vi dije, esta va a ser película simple zombie, güey, no sé qué. Y sí, es bien simple. Pero es tan simple, güey, que es tan efectiva, güey. Es buenísima. No se necesita complicar. Simple no es sinónimo de malo. Ajá, o sea, es una premisa. Y de hecho es la película esencial de terror, güey. Aislamiento y conflicto. Punto. Sí, exacto. Y pues esta amenaza, digamos, exterior, ¿no? Que quiere entrar a tu último resguardo. Y aquí también ya empieza a haber más subtexto. Por ejemplo, en Rosemary's Baby, pues es mucho de que la mujer de casa, o sea, el tema de lo doméstico, ¿no? De cómo la mujer tiene que quedarse en casa, un tema, cierto tema misógino, porque generalmente el esposo ella toda la película sospecha del culto de esta gente y le caen mal y dice, cómo son metiches y déjenme en paz y entonces el esposo, quien es el que le dice, no, mira, no cambies de doctor. Digo, cambia de doctor. Luego después, ya no cambies de doctor. Y haz esto, y haz lo otro. Y yo hice esto. Entonces él toma la batuta y
Y él no tiene y él es un hijo de puta porque él vende al hijo con tal de tener éxito. Ajá. Entonces, ella tenía la razón. Y entonces aquí vemos de que el hombre no siempre no siempre es el indicado para tomar las decisiones. Sí. Y luego, en Night of los Zombies representan como que el consumismo y también esta violencia de ejemplo, de Vietnam. Ajá. Sí, todos estos subtonos de la sociedad, ¿no? De que tenían los hippies en esos tiempos que... claro. Ajá, que ya crecieron y, o sea, ya no tienen la Segunda Guerra Mundial, ahora tienen la Guerra de Vietnam. Exacto, ya es gente que creció ya, o sea, que les tocó la Segunda Guerra Mundial, o al menos los efectos, y ya están más grandes, pero tienes toda esta generación posguerra, ya adulta, que se opone al gobierno, a la iglesia, a las normas, ya el sistema es el enemigo. Ajá. Entonces aquí es donde empieza a verse ya reflejado eso en el terror. Y creo yo que también como un hincapié aquí, no, de esto de, por ejemplo, de la guerra de Vietnam y que la Segunda Guerra Mundial suena mucho a Estados Unidos, obviamente porque pues, la mayoría de las películas son de Estados Unidos. Sí, exacto, digo, sí. Aceptémoslo, el cine está todo por algo de Hollywood está en California. Exacto, pero sabes, la guerra de Vietnam es una guerra de las que podías ver todo en la tele, güey. Entonces... Claro, es que tiene también todo esto de, digamos, el trasfondo de que no es Estados Unidos contra Vietnam, es el comunismo contra el capitalismo. Sí, entonces se propaga todas estas imágenes de los periodistas, por ejemplo, que, bueno, no sé si, creo no estaba CNN aún ahí, porque creo CNN es de los 80, pero o sea, ahora ya transmitían esas imágenes a las teles domésticas en todos lados del mundo, no nomás en Estados Unidos. Entonces la gente ya está acostumbrada a ver la guerra. Entonces, por eso ahora en los 70s, pues se dispara el género también, mucho más. Porque ahora las clasificaciones de violencia se relajan, güey. Entonces, pues todos los cineastas dicen, pues ahora sí. Sí, claro, que viene de la mano con lo de los 60s, ¿no? Que ya rompieron las normas, ya no existe todo este control artístico. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, oye, pues si ya nos dan más chance, si ya relajaron la raja, pues hay que... Sí, hay que incluir más violencia y temas que no nos han dejado expresar antes. Ajá, exacto. Todos estos temas prohibidos ahora sí lo hacen. Y esto es donde creo yo, y pues creo tú estarías de acuerdo. Aquí es cuando ya podemos hablar que es el terror moderno, ¿no? Sí, digamos que este es ya el terror que todos hemos conocido por los últimos 50 años. Ya es el terror moderno, ya con todos estos elementos, ya es, digamos, el producto completo. Completo no porque ya no pueda evolucionar, sino que ya tiene todos los elementos que podemos ver hoy en día, ¿no? Ya tiene toda esta libertad de expresión, tiene sonidos, tiene efectos especiales, tiene este arte, este subtexto. Entonces es ya el producto, digamos, completo más no final. Ajá, y ahora pues también sigue reflejando lo de los tiempos, ¿no? Ya empezó como la gente ya está en contra, como bien dijiste, ya tumbaron todas las normas convencionales de la sociedad. Ahora están como mostrando la decadencia social y política. O sea, por ejemplo, yo me hago en las imágenes, por ejemplo, ves Taxi Driver en Nueva York. O sea, se ve cachísimo, güey. O sea, como que el gobierno, como que ya la sociedad le falló. Abandonado. Entonces, todas estas películas, no que eso es lo que querían transmitir, pero el miedo lo reflejan como tipo advertencias morales, ¿no? Y creo aquí sale la película más icónica del cine de terror hasta ahorita, creo yo, que es El Exorcista, ¿no? Claro, y bueno, aquí nomás como comentario, también hay que decir aquí, bueno, ya lo he dicho, pero donde ya el género se vuelve más brutal, despiadado, sanguinario. O sea, aquí ya vemos muertes despiadadas, vemos violencia encarnada. Es donde ya empezamos a ver, por ejemplo, como El Exorcista. Sí, en El Exorcista, no manches. O sea, las escenas que salen ahí si en estos tiempos las ves y están perturbantes, especialmente la escena con el crucifijo que se está no mames, sí. Está perturbante, güey. Y sí, fíjate, sí, pero por ejemplo, de nuevo, refleja esta como decadencia moral, porque es como diciendo, mira,
si dudas a la iglesia, porque como puedes ver, la Reagan se pone a jugar la Ouija y que la tiene de Sí, amigo, claro. y como que le ponen como una actriz también, ¿no? Y hasta la mamá se pone a jugar con ella, que, ¿qué es eso? Es la ouija, mamá, hay que jugar. Así, Sí. la mamá, órale, qué padre, hija. Sí, ándale. Pon el tablero ahí, puta. Y fíjate, en los 70 está todo esto también de los anticonceptivos y todo eso, y la iglesia en la contra, todo Sí, eso, ¿no? marihuana y todo este rollo. Ajá, entonces, ¿qué es lo que te dice la del exorcista? Sigue la iglesia, porque si no, te van a poseer a tu niña inocente, porque ahora ya no es una persona normal, una persona adulta, no, ahora es una niña, güey, porque es la Sí, destrucción. que no hizo nada, es la inocencia. Ajá, y es la destrucción de la familia, güey, ¿no? Igual de Omen con este Damien, el niño, o sea, el hijo del demonio. Sí, el anticristo, exacto. Que sí, es otro ejemplo del miedo a lo oculto. Pero o sea, este miedo tiene muchísimo tiempo, pero es cuando apenas se le permite expresarse con libertad. Ajá, sí, especialmente por todas las, como dicen, las mañas de la iglesia, ¿no? El titereteo que tenía. Pero bueno, también sale, por ejemplo, otra película bastante diferente, ¿no, güey? Tiburón, que es una de mis favoritas también. A mí me encanta Tiburón, Hijo, güey. güey. Es que es excelente, güey. Y el libro es buenísimo también, güey. Hijo, no, fíjate, no he De leído el Michael libro. Crichton, güey. Es muy bueno. Ah, que es el Muy, mismo muy que hizo Jurassic Park, ¿verdad? Es el mismo que hizo Jurassic Park. Sí. Es un poquito diferente, pero es muy buen libro también. Sí, pero bueno, lo que ves en la de Tiburón, güey, ¿qué ves tú? También ves como la avaricia de los líderes, ¿no? El presidente municipal que quería a fuerzas que fueran todos a la playa sin importar el peligro, güey. Así como en Vietnam que los mandaban y que no importa, se van a morir y que, pues, que tienen unos cuantos kilómetros, unos cuantos metros de ganancia. General, pero hay como 20 minas enfrente de nosotros. Pues si pasan 21 cabrones, ya pasa uno, ya váyanse 20 para que pasen todos. Sí, ándale, entonces, o sea, ese es el terror, ¿no? Que la sociedad veía, o sea, la iglesia opuesta y que el gobierno y que no, y también si no le haces caso al gobierno, porque también se metían, se ven los jóvenes que se meten al agua cuando decían, no te salgas, la ley, que es el ¿cómo se llama? Brody, o ¿cómo se llama? Me vale verga, Pérez, me vale verga. Y luego, por ejemplo, otra, güey, que es la del Texas Chainsaw Massacre, la viejita, la primera. Sí. También 74. Sale ahí. Y muestra también mucho como tipo liberación de los adolescentes, la sexualidad. Sí, así, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que esta es la primer película, puedo estar equivocado, pero creo que es la primer película que tuvo mucha relevancia, gran perfil, en donde ya empieza con que este género de explotación, donde ya los adolescentes son asesinados y no hay adultos, es, digamos, donde ya empieza vuelve el género slasher. Ajá. Pero sí también muestra como esta, digamos, porque, ok, Leatherface, el asesino, en The Texas Chainsaw Massacre y su familia, están en un pueblito minúsculo en medio de la nada en Texas, y es como son personas abandonadas por el gobierno, no son víctimas. O sea, son malas personas, pero también son cierta forma víctimas de las circunstancias, porque si te fijas en la película, mencionan que toda la familia que era de este Leatherface y todos esta bola de rednecks, eran carniceros, trabajaban en un matadero y lo cerraron. Entonces, pues, dijeron, ok, pues me quedé sin jale, ya no puedo matar vacas, voy a matar gente. Pero digo, entonces obviamente no están justificados, pero sí vemos que el sistema les falló. Entonces, no sé qué hizo esta película. A mí siento me encanta la idea de Leatherface, el diseño está muy inspirado en Ed Gein, quien fue un asesino serial en Estados Unidos, quien también hacía artefactos con huesos humanos, piel humana, practicaba canibalismo. Entonces está muy inspirado en él, pero me gusta un chingo el diseño de Leatherface, porque aparte, aquí es donde nace el villano gigantesco, el hombre fuerte, sí. Bruto. Digamos, que luego veríamos en Jason, que luego veríamos en Michael Myers. Porque Leatherface es un cabrón como de 2 metros, sí. 1.90 y grande, grueso, tosco. Entonces, exacto, entonces aquí es donde vemos el nacimiento de ese arquetipo del villano. Y la verdad es que me gustó mucho la idea, sobre todo que presenta una historia muy intrigante. Y aquí me gusta que no pierde tiempo en explicar nada. O sea, toda esta historia, toda esta familia caníbal, dices, a la
bestia, ¿por qué? O sea, ¿cómo acabaron aquí en Texas matando gente así a lo pendejo? Y es bien interesante. Y quieres saber más y no te explica, y siento que eso funciona. No sé, a mí sí no me encantó la película, no te voy a decir que me encantó, de que uy, pero me gustó mucho. O sea, digo, sí me gustó como lo que es. Y me encantó la escena final con Leatherface, todo loco, así moviendo así La como sierra. que me chingaron, así moviendo la sierra como baboso. Sí, mira, algo que mencionaste, eso es lo que a mí me gusta, y eso bien relacionado con lo que te voy a decir la película. Yo creo que hay una línea delgada en el terror donde dices, ¿qué tanto tienes que explicar sobre la película para que siga teniendo sentido, pero qué tanto dejas fuera para que siga dando miedo? Porque lo inexplicable es lo que da miedo, ¿verdad? Claro, y Porque sobre si todo lo que no te comprendes, metes ¿no? en pedos con hoyos argumentales. O sea, a veces decir menos es más. Ajá, exacto. Y bueno, a mí la de Texas Chainsaw Massacre, la verdad, es una de las peores películas que he visto. Y cuando digo... Tan así, güey. Sí, güey, cuando digo peores, no digo de que porque me dio miedo. No, es que la neta no esperaba que ya se acabara, güey, no aguantaba. Pero mira, aquí te va. Algo que sí aprecié es que las escenas para esos tiempos, o sea, que por ejemplo ves los sillones con manos, güey, que ves los huesos y que, o sea, toda esta visceralidad de lo que es la película, como dices tú, lo que representa Leatherface. Y esta, de nuevo, como hablando otra vez lo de que representaba en la sociedad, ¿no? En esos tiempos, la familia decaída, ¿sabes? A los adolescentes, pero más que nada, ves a la familia de Leatherface, güey. El abuelo hecho caca, güey, o sea... No manches, güey. Que de hecho también me gustó que metió comedia deliberada. Porque cuando la quiere matar a la... ¿Era Sally? Se llama Sally, que la quiere matar con el martillo. De que, órale, abuelo, agarra el martillo y ponle chinga. Y luego, te vas el mejor. Y luego acá el abuelo se le cae el martillo así, inútil, pinche lefio así. Y luego, dáselo otra vez. Y luego no le da a la chava. Y no le da y se le cae el martillo. Así, todo pendejo. Me dio un chingo, o sea, yo estaba como que oh, cabrón. Y luego después me empezó a dar un chingo de risa de que nomás se le caía en el balde ese de aluminio el martillo, güey. Sí, güey, es que está, o sea, está ridículo, pero como que, como dices tú, como que la familia redneck, el terror hillbilly, ¿no? De que estás con una familia en medio de la nada. Y fíjate que son muy similares a Norman Bates en la temática. De que, o sea, de que así un lugar solo, la familia, ¿no? Esto de bola de locos. Pero lo llevó a otro nivel. O sea, aquí ya hay canibalismo, es una familia ya. Sí. Y de hecho, te fijas cuando es la escena de la escena de la cena. Ajá. Que está ya sentada y que llega el papá y todo. Leatherface baja a darles de comer con una máscara de una mujer. Sí, como si fuera la O sea, mamá. está pintada como si fuera la mamá. Sí. Entonces lleva estos trastornos de Psycho, esta premisa que planteó Psycho, y la lleva a otro extremo, la eleva. Ajá. O sea, desarrolla más, y eso me gustó un chingo. Sí, no. Eso es lo que te digo. Para mí se me hace, o sea, así como impresión, es genial. Y especialmente para esos tiempos. A lo mejor porque ya hemos visto muchas cosas parecidas basadas en eso, me desensibilicé. Claro, ¿no? Y bueno, ya para no meternos más dentro de Texas, porque podemos hacer un episodio completo, pero ok. Claro. Ahí lo dejamos. Y ahora sale al final de los 70, sale Halloween. Uy, Que es para buenísimo. para mí esta es la película que termina de consolidar el género slasher. Para mí este es el principio de una bola de franquicias que luego vendrían más adelante en los 80s. Pero es, digamos, es el slasher por excelencia, si me preguntas a mí. Y aquí tenemos a Michael Myers, quien termina, es una persona bipolar con trastornos, muchísimos trastornos psicológicos, que termina matando a la hermana porque no lo cuidaba y por eso mata gente. Y entonces como que es una crítica que la gente no cuida a sus hijos, porque si te fijas en las de Halloween, sobre todo es el trope el tema recurrente de los slashers, que no hay adultos. ¿Dónde están los adultos? Ajá. ¿Quién cuida a esta generación nueva? ¿Quién los está supervisando? ¿Quién los está guiando?
no están los adultos en ningún lado, o son unos inútiles de plano que no llegan a tiempo, o que están valiendo madre en otro lado, y tienen que valerse por sí mismos los adolescentes. La nueva generación tiene que valerse por sí misma y ya no puede estar dependiendo de generaciones pasadas. Es el mensaje, es el subtexto, ¿no?, de Halloween. A mí me encanta Halloween. Sí. Y bueno, también viene The Shining. Otro ejemplo que sé que a ti te encanta esa película, que también es de violencia doméstica, estos problemas como el aislamiento que has mencionado. Sí. Y también en los 70s nace una franquicia extraordinaria por un director aún más extraordinario, que es la franquicia de Alien, de Ridley Scott, donde ya empieza la ciencia ficción y extraterrestres, donde ya también la avaricia, como mencionamos, y la ciencia, y también hay como que un subtexto como de violación, se me hace, ¿no? Sí, porque es que es como bueno, como tipo penetración del alien hacia el humano, como violando tu santidad corporal, ¿no? De esa manera, mucho subtexto de eso. Entonces es un terror que no, porque si te fijas, no lo hacen a las mujeres, es a los hombres. O sea, como diciendo, este animal a todos no respeta. No discrimina. Claro, y aquí hay una mujer heroína, ¿no? Que es como que una heroína que es la que sobrevive a todos, Ellen Ripley. Ajá, exacto. Y pues todas estas películas como de ciencia ficción, ¿no? Como lo que te decía, como que empieza el terror también a agarrar de ciencia ficción, pero espacial, ajá. Pero como que empiezan a agarrar porque hay diferentes efectos especiales. Y esto se refleja en los 80s, güey, cuando empieza una época del gore, o sea, de que la sangre. Sí, aquí hay más gore, exacto. Sí, el maquillaje empieza a salir mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, también sale, no relacionada con la ciencia ficción, pero también sale la de el hombre lobo en Londres, ¿no? Que es la transformación más famosa de hombre lobo que existe en la historia del cine. Que sale así que, o sea, que se le sale ¿cómo se dice? La mandíbula y todo esto. Exacto, o sea, sí. O sea, ese es genial, ese es de los mejores efectos especiales, así, de la historia del cine, punto. Pero bueno, entonces empieza todo esto del gore, los fluidos, pero también empieza como el miedo a lo grotesco sobre el cuerpo. Y creo yo que eso tiene mucho que ver como con la como crisis. Que el castigo corporal, ¿no? También así, o sea, se veía el castigo, las lesiones, todo esto cuando... Porque luego, antes a lo mejor, no sé, matan a alguien, pero la cámara está detrás del asesino y no ves bien. Ajá. Pero aquí ya se enfocan en cómo el cuerpo, de mejor que le cortan el brazo, o sea, cómo se desprende el brazo... Si explota, pues ahí cómo explota el cabrón. Entonces ya... Sí, o sea, sí que como el castigo corporal. Y te digo, creo fue por la crisis del SIDA, ¿no? Que también como que era el miedo a el cuerpo, cómo iba a evolucionar, o sea, qué es lo que pasa con uno, la degradación. Ándale, la degradación. Y bueno, creo yo que esto se va a reflejar ahora, de aquí en adelante en los 2020, pasando el 2020, gracias a lo del coronavirus. Porque al igual que el SIDA... Sí, es muy posible. Sí, seguramente. Sí, güey, porque igual que el SIDA, al principio no sabíamos cómo o sea, no lo comprendíamos. ¿Cómo sucede? ¿Quién se infecta? ¿Cómo lo puedes contraer? Que es igual que lo que pasa en las películas de terror, ¿no? Claro. De hecho, pues ya hay una película, Corona Zombies, o... Sí, Corona Zombies, algo... Te creo que también como Corona Raptors, una pendejada así. Hijo, no tardaron, güey, inmediato. Y luego, pues como no han podido filmar, güey, lo hicieron de seguro todo por computadora, güey. No, pero mira, aquí también llega en esta época es mi película favorita de terror, que en este caso es la de The Thing. Hijo, es buenísima, porque imagínate, es una película sobre como la desconfianza entre los humanos, que el conflicto, el aislamiento en la Antártida, o sea, tiene todos los elementos de la típica película de terror, ¿no? Pero también es un alien grotesco, o sea, tiene forma. Ajá, ándale, toma la forma. Y de hecho, la razón por la que me gusta mucho es porque, hagan de cuenta, es la película de Among Us, ¿no? Ándale, sí, cierto, hagan de cuenta. Sí, y luego ahorita como con el coronavirus combinado y todo esto, para mí, esta es la película del 2020. La película de terror que tienes que ver del 2020. Porque tiene todos estos elementos perfectos ahorita de la sociedad, ¿no? El Among Us y el coronavirus. Y además que es también súper grotesca, ¿eh? Pero para grotescos es la película de La Mosca, The Fly. Hijo, qué película. ¿Es la que es con Jeff Goldblum? ¿O esa fue un remake? No, sí esa estaba.
Sí, bueno, esta es la versión, sí, de esa de los 80s, pero no, creo había una claro, antigua, no, esta pero es la no es me de acuerdo David mucho. Cronenberg, ¿no? Esa Ándale, mera. sí, con Y- Jake Goldman, sí. Y bueno, esa para mí Sí, se sí, me la vi, hace, muy buena. Muy hijo, buena. grotesquísima, ¿eh? Esa Pero sí para que súper, veas. súper asquerosa, sí, sí, sí. Te da, o sea, Cuando te se da están asco. transformando, güey. No, Está- güey. O sea, y como, o sea, y literalmente es como una mosca, güey. Pues ven todas estas mutaciones, los resultados no esperados y la destrucción de la humanidad de uno, ¿no? Que es a lo que voy, que es como este castigo corporal que mencionabas. Sí, de acuerdo. Y luego, aquí en los 80s también, es donde ya nace todas estas franquicias slashers que mencionaba, ¿no? Claro. Vino en los 70s, finales de los 70s vino Halloween. Y en los 80s empieza Viernes 13, Nightmare on Elm Street, que son las de Freddy Krueger, Hellraiser, vino la de Chucky el muñeco diabólico, vinieron Malísima, pero sí. secuelas de Halloween. Y también aquí es donde empieza ya el género. Aquí es como que toman su libertad de expresión y de que, bueno, ya no se agüitan por la violencia. Entonces vamos a crear un nuevo género que sea de tortura. Y aquí sí. muy, muy representado con la obra de Ruggero Deodato, que hizo Holocausto Caníbal, Cannibal Holocaust. Que este es uno de los mejores ejemplos en el cine del realismo cinemático. Sí. Es una película hiperrealista. Y es tan realista que tiene una historia bastante chistosa detrás. Bueno, chistosa depende para quién, sí. Pero ahorita nos da risa, pero el cabrón al Rollero no le dio nada de risa en su momento. Pero la película fue tan realista que cuando vieron en Italia, porque él es italiano, cuando vieron en Italia la película, confiscaron el video, confiscaron la cinta y lo enjuiciaron, lo arrestaron por obscenidad. Y luego, después de verla, ya cuando la analizaron, lo arrestaron y lo sentenciaron de por vida a prisión por haber matado a los actores. Ahora, aquí el pedo dirían, pues que salgan los actores a decir que no es cierto, ¿eh? Bueno, aquí son tiempos muy distintos. Aquí lo que pasó fue que Ruggeri en toda su sabiduría les dijo, a ver, güeyes, tienen que firmar este contrato de no presentarse en público en un año, para que la gente piense que sí fue verdad. Porque pues está filmada como un documental, porque, ¿no? Sí, es como que de los primeros found footage, que significa que se encontró en el video tipo La Bruja de Blair. Ajá. Entonces la trama es de que un equipo de rescate se encuentra un documental de unos que habían ido a grabar sobre caníbales en el Amazonas. Entonces la película es ese documental que encontraron. Uh-huh. Entonces está tan bien hecha, está tan realista. Y como los actores firmaron estos acuerdos de confidencialidad de no presentarse en público un año, decían, güey, bueno, ok, si no los matas, ¿dónde están los actores, güey? A ver, ¿dónde están? No, cabrón, pues que están no se pueden. Nah, qué coincidencia, ¿no? Entonces ya lo iban a enjuiciar de por vida. Entonces habló con la gente, así le dijo, oye, güey, pues no seas cabrón, dile a esta gente que, o sea, cancelarles el contrato, que vengan a testificar que no están muertos. Y sí, ya fueron a testificar y todo, ya lo soltaron. Pero eso es o sea, imagínense que tengan por matar a no sé cuántos actores o sea, del realismo y la veracidad de la película, ¿no? Y digo, eso solo habla bien del director porque hizo un gran trabajo. Uh-huh. Pero aquí es donde podemos ver ejemplos de cine terror con un realismo muy, muy perturbante y que casi nubla la raya entre realidad y ficción. Sí, porque de hecho, sí, hasta por morbo, les sugerimos que vayan a ver pues, los videos o la película, si es que pueden verla, pero, o sea, aparentemente hay escenas demasiado aterradoras, viscerales, o sea, de hecho dicen que matan, una tortuga, o sea, de verdad, o sea, la están matando. O sea, creo que matan un chimpancé, la tortuga, o sea, y de hecho ha dicho Ruggero Deodato que se arrepiente mucho de haber lastimado animales, porque sí, pues sí mató animales, entonces es un pendejo por eso, pero bueno, al menos está arrepentido el güey. Sí, pero fíjate, el contraste de este hiperrealismo y como en los 90s, pues después del fin de la Guerra Fría ya no había pesadillas pues colectivas de que nos va a llegar una bomba y nos va a llevar a todos a
al más allá, ¿no? O sea, el género de terror como que tiene que retomar un curso, güey, a algo que en verdad asuste individualmente y algo que existe, ¿no? Algo real, como fundamentándolo en lo real. Algo así como de que, ok, ya no tenemos un enemigo externo o un enemigo físico. O sea, ya el comunismo ya no existe, ya no tiene al menos este poder tan grande sobre el mundo. ¿Qué es lo que nos da miedo ahora? Entonces cuando empiezan a hacer introspección, ¿no? Como que, ok, ¿qué es lo que tenemos en nuestra sociedad que nos dé miedo? Ajá, y entre estos, ¿qué es lo que más nos da miedo? ¿Qué es lo que podemos vivir a diario? Con asesinos, ¿no? Asesinos seriales, Sí, sobre sadistas. todo en Estados Unidos, ¿no? Ya ves toda la cantidad de asesinos seriales que ha habido. Que, o sea, como tipo figuras del pop, ¿no? O sea, tipo celebridades infames. Ándale. Y entre Bien estas, dicho. o sea, de hecho creo salieron alrededor de casi 150 películas, pero pues todas No, son, la gran mayoría son malísimas, ¿no? Pero entre ellas, güey, salen las dos joyas para mí, que son El silencio de los inocentes, que me rehúso a decir algo ahorita porque necesitamos un episodio, quizás hasta dos, para explicar todo lo que tiene esa película. Tendríamos que dedicarle de plano un episodio completo. Definitivamente. Y Los Seven, que es excelente película. Un película. Sí. Que no lo calificaría como terror, es más como thriller, con algunos elementos de horror, pero no diría como que es horror. Ajá. Pero sin duda es una gran película. Sí, es una joya, ¿no? Y luego también está Scream, que a mi gusto, o sea, está padre la primera, pero como que el Scream es como que una, no sé Sí, cómo tú lo veas. Es que Scream, fíjate, y de hecho Scream revivió el género de los slashers porque para ahorita en los 90s ya salieron, porque como mencionamos, aquí, como mencioné antes, viene el ciclo otra vez, como decía antes, de que los monstruos tuvieron éxito y luego sacaron muchas, como que expandieron la franquicia, fue una mierda y se murió el género. En los slasher fue lo mismo. En los 80s nace el género y toda la década de los 80s tiene un gran éxito. Al menos en la primera mitad de los 80s, luego salen muchas secuelas súper horribles, que no valen la pena, que nomás gastaban la fórmula. Y Scream, que de hecho Scream es de Wes Craven, quien hizo quien quedó Freddy Krueger. Entonces viene Scream y agarra todos estos elementos de los slashers, pero aparte él se burla, les da una sátira, ¿no? Tiene como que esta sátira de todos los elementos que hay ahí, pero lo hace de una forma muy buena y sigue siendo una película de terror. Entonces tiene mucho éxito porque revitaliza el género de los slashers, lo revive. Sí. Pero lo hace burlándose pues del género, entonces es muy interesante eso. Y bueno, en los 90s también, muy, muy parecido a lo que pasó en Holocausto Caníbal, viene La Bruja de Blair, que fue una película revolucionaria porque también revivió o al menos cimentó el género de las cámaras de video portátiles, estilo de grabar una película. Y bueno, también es muy similar, creo que me habías dicho que muy similar a la campaña que hicieron para el Holocausto Caníbal, algo así hicieron en La Bruja de Blair, ¿no? Sí, así empezaron que a los actores decían que era de verdad, que les dijeron que no salieran, o sea, todos estos estilos los hizo Ruggiero en esa época, ¿no? Y ahora como que La Bruja de Blair quiso hacer eso y por eso fue tan... Porque la película, no sé a ti qué te parece, Andrés, a mí casi no me gusta porque está como que mala, pero es muy... O sea, es famosa por el marketing, ¿no? La campaña detrás de... Sí, es que, o sea, entiendes, es de las películas con mejor rendimiento en la historia, con más retorno sobre la inversión en la historia. Creo que por cada $1 que invirtieron sacaron 10,000 y fracción. O sea, 10,000% de retornos. No mames. No necesito ser financiero para saber que eso está pasado de lanza. Pero fue impulsado por una campaña muy engañosa, astuta pero engañosa, que en los screenings, cuando iba la gente creo que fue en los pre-screenings, donde van los críticos y la gente de los medios, les dan panfletos de se busca y les dan con la cara de los actores. O sea, como de que están perdidos, ayúdenos a encontrarlos y todo este rollo. Entonces la gente pensaba que era de verdad. Entonces si te dicen, oye, güey,
pues, nos encontramos un documental de 3 personas que los mató una bruja en un bosque encantado. ¿Cómo, güey? Eso no existe. No, sí está el documental. Aquí lo encontramos. Ah, cabrón, pues, o sea, lo ves, ¿no? Y dices, o sea esto es revolucionario, ¿no? Confirma la existencia de las brujas y no mames. Por supuesto que todo el mundo la vio, pero lo que resulta es que a los actores los tuvieron 6 meses después de que estrenó la película en un hotel para que nadie los viera. Ajá, sí, y esto, o sea, de nuevo, viene de nuevo a lo de los 90s, ¿no? Que la gente como que ya no se asusta. ¿Cómo los asustas? Creo que eso es el meollo de La Bruja de Blair. ¿Cómo fregados asustas a una población que ya no le da miedo nada? Pues le metes la idea que es real. O sea, esto es revolucionario. Claro. Y creo de aquí también viene, por ejemplo, la del Sexto Sentido, que a lo mejor no bueno, yo diría que es terror, pero porque asusta, porque la ponen en ese género, pero sí, no que pues asusta tanto. Es paranormal, sí, diría que es terror en sí. Sí, nomás que este es un estilo más, como decíamos, de los diferentes géneros, ¿no? Este es más un estilo terror dramático, que creo que esto es como el inicio de lo que le dio a la luz, lo que dio luz a, por ejemplo, Get Out, ¿no? O a The Gift, que también es muy buena. Muy buena. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, aquí en los 90s también es donde nace el cine terror aquí en nuestro querido México, ¿no? Aquí viene es cuando irrumpe Guillermo del Toro en la escena con la invención de Cronos, la que es considerada una de las mejores películas mexicanas en la historia. Hoy en día es considerada una gran película. Me acuerdo que la vi en secundaria y me gustó un chingo. Y la quiero volver a ver para poder opinar un poco más. Pero aquí es donde ya México se hace presente, ¿no? Y bueno, ya pasando a los 2000s, aquí es donde viene toda la loquera de los zombies, ¿no? Viene la oleada de zombies con 28 días después, que luego fue la de 28 semanas después. La primera se hace un peliculón. Sí. Y luego viene también España con la de REC, que también se me hizo buenísima. Luego la cagaron, pero la primera es buenísima. Sí. Y luego vienen los remakes de George Romero, de la mano de Zack Snyder en el 2004, que hizo Dawn of the Dead, que para mí es la mejor película que ha hecho Zack Snyder. Órale. Y quizás la única buena. No, Watchmen también, pero bueno, hizo una gran película. Y aquí es donde revive el género zombie, toma otra vez fuerza. Y también ya hablan las películas sobre todo esto postapocalíptico, digamos, ataques terroristas con armas biológicas, desastres gubernamentales. Son muy, muy distópicas, apocalípticas, y reflejan, como siempre, el miedo de la época. Y bueno, también aquí es donde también tiene su boom las películas de tortura, que habíamos mencionado. Sale la franquicia de Saw, Juego Macabro. La primera, a mí me encanta el final de la primera. Ya después también se jalaron de las greñas, pero bueno. Viene la de Hostal, también Hostal. Viene el remake de La Masacre de Texas, que fue una muy, muy mala película. Pero bueno, aquí ya incorporó esta brutalidad y este gore mucho más que la anterior. Sí, porque creo que, por ejemplo, especialmente la Masacre de Texas, el remake, como dices, es como que ponen ese elemento de tortura, pero ya no es lo incómodo de la antigua. Y por eso creo que falla, porque no es ese género. Esa película debió haber sido diferente a como la antigua. Claro, como que no es como fiel. Como que sacrifica subtexto y la mitología, el mundo que presentan por enseñarte violencia. Ajá. Y creo yo que, fíjate, todo esto de como le dicen, el torture porn, ¿no? Como la pornografía, la tortura. Porque a mi gusto no me gustan estas películas. Yo tampoco soy muy fan. Se me hacen muy gráficas, demasiado como que para qué la quisiera ver, ¿verdad? Y como que dices que si me causa terror, pues es otra cosa. Pero creo que refleja, a lo mejor, por ejemplo, en esta época, dices, pues ¿a qué refleja la tortura? Pero creo yo que tiene que ver mucho como con el control gubernamental, ¿no? Por ejemplo, en Saw, el juego del miedo, ¿no? Que es como que hay cámaras, como que alguien te está diciendo qué hacer. Y después de todo esto de los ataques terroristas, es de que en todos lados todo el mundo está siendo como vigilado, ¿no? De que tu teléfono, no sabes quién lo está escuchando, ¿no? Entonces, es lo mismo que cuando una víctima de tortura, güey. O sea, el torturador tiene todo el control sobre ti. A pesar de que tú seas, ya sea una víctima, seas inocente, no seas,
el torturador tiene control sobre ti, ¿no? Que es como si fuera el gobierno gubernamental, ¿no? Y todo esto. Claro. Y creo que esto está un poco parecido también como actividad paranormal, nomás que aquí te voltean el juego, güey. Aquí el tono es, tú intentas ser el gobierno, tú estás grabando todo y sin embargo el ente sigue siendo invisible, el villano. Claro, y no puede hacer nada para evitarlo, ¿no? Es como... Ajá, a pesar de que lo estás vigilando constantemente, tal como es del terrorismo. Ese es el miedo del terrorismo. Sí, y bueno, también, se me está olvidando, güey. También en los 2000 sales con salas de Destino Final. A mí claro. se me hacen como que bien, no me encantan, la verdad no me gustan mucho, pero bueno, son muy famosas, hay que mencionarlas. También sale de Jeepers Creepers, que esa película la vi cuando tenía 10 años y se me hizo bien un chingo de miedo. Sí, desde el principio estaba cagado, pero ya lo la vi y me gustó mucho, pero igual sí está así miedosilla. Sí. Oye, luego... y la del Aro, güey. La del Aro también. Sí, claro, salió. Viene todo este cine japonés. Los remakes americanos, lo que es El Aro, La Maldición, la de Pulse. Entonces, también, porque Japón es muy bueno también para hacer cine de terror. Y bueno, también en los 2000s, volviendo a Del Toro, también saca dos películas más, que es El Espinazo del Diablo, y en el 2001, y luego sacó la del Laberinto del Fauno, que bueno, es, digamos, terror, fantasía, pero bueno, es como que su trilogía, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos adentramos en el 2010, aquí ya hay una... Siento que, no diría regresión, pero como mencionamos, todo es un ciclo, es un círculo. Volvemos aquí se vuelve a retomar lo que son estas perspectivas alegóricas o metafóricas de miedos individuales. Ya se le dedica una película a un miedo en específico. Por ejemplo, Hereditary, buenísima, de Ari Aster, se me hizo buenísima, me encantó. Que es como una alegoría a la experiencia y dificultad de ser madre. Babadook es una película con una alegoría totalmente hacia la depresión. Es una película de la depresión. Y luego... Sí, pues es como Midsommar, ¿no? De que es como la experiencia de que alguien de Midsommar también de Ari Aster, quien hizo Hereditary. Ajá. También es como que alguien corta, ¿no? Como que cortas con alguien. Es como que el final de una relación es de que es una película sobre cortar, pero en culerote. Demasiado. Sí, y también que o sea, también muy buena, muy bien hecha la película. Y pues obviamente Get Out, la de Jordan Peele, que es experimentar el racismo. Claro, y eso está directo, muy en la cara, no sé, esa es obvia esa referencia. Ajá. Y luego hizo la de Us, que pues está interesante. Luego, de hecho, vamos a hacer un episodio sobre estos tres cineastas, lo que son Ari Aster, lo que es Jordan Peele y luego Robert Eggers. Pero bueno, en la de Us, como mencionas, son las sombras, ¿no? Son tu otro ser, tu doppelganger, tu doble. Entonces aquí es una crítica del sistema de clases, de privilegio, de, digamos, como unos son preferidos sobre los otros. A pesar de ser muy parecidos en... Claro, y luego también están todas estas franquicias paranormales que también agarran auge, que son El Conjuro, que son Insidious, pero en El Conjuro igual, de que basado en hechos reales. ¿Sabes? Y sí, o sea, esta gente que sale en la película sí existe, pero son unos pinches fraudes y nada de eso que muestran las películas pasó, aunque ellos digan que sí pasó. Exacto. Y luego aquí también, las series, aquí ya las series toman fuerza. Viene American Horror Story, viene, que hicimos un post en Instagram sobre eso, viene The Terror, viene como que todo esto sobre estas películas clásicas de terror se hacen sus series, como por ejemplo Hannibal se hace de El Silencio de los Inocentes, y luego viene también esa serie Slasher Netflix, que es un homenaje a los slashers, se basa en todas estas películas. Entonces la televisión y el crecimiento de las series impulsa el género también, porque entonces ya, imagínate, ya puedo contar mi historia de terror sin estar restringido por 2 horas o 1 hora y media o 2 horas y media de historia. Puedo contarlo a lo largo de 30 horas, 20 y tantas horas. Entonces permite mucho más desarrollo y presentar mundos mucho más interesantes, o al menos más, ¿cómo decirlo?, más elaborados. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ese es lo bueno en estos tiempos, y creo esos son
mis comentarios finales sobre pues, la historia de terror, ¿no? Del género de terror. Que ahorita, a como llegamos, como bien dijiste, que es cíclico. Siempre hay todo este cambio de géneros y los diferentes miedos de la época. O sea, ahorita ya somos personas que quizá tenemos tanta ciencia, ya no nos importa mucho la religión, que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué nos asusta? ¿Qué es lo que debe de asustarnos? Y tenemos, o sea, los que son directores, los que crean todas estas historias, tienen que venir demasiado creativos para poder asustar a una generación nueva de este tipo. Y a mí en lo personal, Robert Eggers se me hace que es el mejor para hacerlo. O sea, como lo está haciendo, porque es como trayendo otra vez. Sí, güey, es que es como traer lo que es el cine gótico de antes, o sea, de cosas literarias, perspectivas literarias, ponerlo en tipo metáfora, alegoría, como lo hace Jordan Peele y Ari Aster. Pero esto, él es detallista a morir. O sea, en The Witch. Hijo, no. Investigó todo el inglés antiguo de los 1600 para que todos los actores usaran el inglés de esos tiempos, la vestimenta, se ve un amor al género, porque se ve que conoce perfectamente, digamos, en este caso, la leyenda de la bruja, ¿no? Agarra elementos como la escoba, agarra elementos como que pueden tomar formas más jóvenes, pero son más viejitas, ¿no? Sí. Que se llevan, que roban bebés para usarlos como fuente de juventud. La manzana, por ejemplo. Entonces agarra todos estos elementos de la mitología de la bruja y le da esta narración literaria. Hace estos period pieces que se les llama cuando hacen películas de otros tiempos antiguos. Y es tan inmersiva, lo hace tan bien que te sientes allí y sientes que estás viendo algo de esos tiempos. Y lo hace con un respeto al género que es muy palpable. Se nota que investigó, se nota que le gusta, se nota que quiere transmitir, que tiene algo que decir. Y no, The Witch a mí me encantó, la vi como 4 veces, me perturbó de madre también, pero no es de esos sustos de que, ay, la bruja. No, aquí la bruja ni la ves, güey. O sea, sale en los últimos 15 minutos, 20 y casi no sale. Pero es eso que no ves, lo que aterroriza. Pero entonces, increíble. Luego hizo The Lighthouse, que también me encantó, que es como si estuviera viendo un poema de Edgar Allan Poe, una historia de Edgar Allan Poe. La caída de la casa de Usher, me acordé mucho. Es como si estuviera visualmente experimentando una historia de Edgar Allan Poe, grabada en aspecto 3/4, en blanco y negro. Un verdadero maestro, Robert Eggers, la verdad. Sí, no, y te digo que también algo que me gusta mucho es que en el de terror tienes que a veces, como dijiste al principio, tienes que a veces suspender, y como que ellos dejan de suspender la realidad, como para que te puedas asustar, para que como danos oportunidad y suspende la realidad un poquito más para asustarte. Pero Robert Eggers es tan inteligente en sus películas porque te hace sentir que quizá no pasó. Quizá todo está en tu mente. Sí, porque como decíamos, también es este cine metafórico, ¿no? Quizá no es la bruja en lo que tengas que enfocarte, sino en lo que te quiere decir a través de esa bruja. O sea, porque sí, como dices, tanto The Lighthouse como The Witch funcionan como historias literarias. O sea, me refiero a que sucedieron en el sentido literario, de que sí pasó exactamente lo que viste, o que hubo una manipulación de la realidad, de los sentidos. Y quizá va más allá de lo que te quiere contar. Claro. Pero bueno, eso lo vamos a discutir más a fondo y compararlo. Eso lo vamos a explayar en el tercer episodio de Octubre Lúgubre. Pero pues creo que aquí concluimos con la historia del cine terror hasta la fecha. No sé si nos faltó algo. La actividad paranormal la mencionamos por encimita, pero creo estoy casi seguro que es la película más redituable en la historia. Porque les costó una baba y hicieron millones y millones. También It, no la mencionamos, pero estuvo también la película que salió a televisión en los 90s, y luego
renovaron la franquicia en el 17 con la de It, que yo leí el libro, la verdad, y es de mis libros favoritos, entonces comparada pues no es tan buena como el libro, pero como película siento que está muy bien hecha y es muy buena película, sin duda recomendable. También otro highlight, Tren a Busan, esta película surcoreana de zombies, de las mejores películas de zombies que pueden ver. Sí. En un metro, y está muy muy chingona, en un tren así. Muy Está buena. muy muy buena. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente por hoy. Sí, verdad, eso sería todo por hoy. Ahí los llevamos un poco por un paseo a través de la historia, pero creo que es importante, creemos que es importante dimensionar lo que es el género de terror para apreciarlo y comprenderlo más, pero... Sí, especialmente porque como tú y yo, por ejemplo, te digo, mi género menos favorito es el terror y creo que al comprender esto le tengo mucho más apreciación de lo que inicialmente le tenía. Claro, sin duda, con la investigación que hemos hecho, todas las películas que hemos visto, sí, como que lo vemos en otra luz, ¿no? Pero bueno, si se quedan hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, nos pueden escuchar en YouTube, suscríbanse y denle like al video, o en su plataforma favorita de podcast, la que sea su elección, estamos en varias, y también pueden seguirnos en Instagram. En el próximo episodio de Octubre Lúgubre vamos a hablar sobre nuestras películas favoritas de terror por subgénero, así como les mencionamos hoy de que slashers, de tortura, psicológicos, vamos a enumerar las que más nos gustan y se las vamos a recomendar. Va a estar bueno, así que no se lo pierdan. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Y más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo.